Había una vez una mujer llamada Marina. Tenía 42 años y trabajaba como jefa de almacén en una empresa de suministros alimentarios. No era un trabajo fácil. Cada día levantaba cajas, organizaba inventarios, coordinaba entregas y resolvía problemas que otros dejaban sin terminar. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo, su espalda dolía al final de cada jornada, pero nunca se quejaba. Marina había aprendido desde muy joven que la vida no regala nada, que todo lo que vale la pena cuesta sudor y sacrificio. Vivía en un apartamento modesto de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero era suyo. Lo había pagado con su propio esfuerzo, mes tras mes, año tras año. Las paredes estaban pintadas de un color crema cálido, había plantas en la ventana de la cocina y fotografías familiares colgadas en el pasillo. Era un hogar lleno de recuerdos, de risas, de lágrimas también, pero sobre todo de amor. Marina tenía una hija. Se llamaba Estelle y acababa de cumplir 18 años. Estelle era una chica bonita, de cabello largo y oscuro, ojos vivaces y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había terminado la escuela secundaria hacía unos meses y ahora pasaba sus días durmiendo hasta tarde, viendo series en su habitación, saliendo con sus amigas y volviendo a casa cuando le daba la gana. No tenía trabajo. No estudiaba. No tenía planes claros para el futuro. Simplemente existía, flotando en esa burbuja cómoda que su madre había construido para ella. Marina observaba todo esto con preocupación. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero sabía que ese amor no podía convertirse en complicidad. Sabía que si seguía permitiendo que Estelle viviera sin responsabilidades, sin esfuerzo, sin consecuencias, le estaría haciendo el peor daño posible. Porque la vida real no funciona así. La vida real exige, presiona, golpea. Y si no aprendes a defenderte, a sostenerte, a levantarte cuando caes, entonces la vida te arrastra. Una tarde de septiembre, Marina llegó a casa después de un día agotador. Encontró a Estelle en el sofá, comiendo papas fritas y riendo con algo que veía en su teléfono. La cocina estaba desordenada, los platos del desayuno seguían sin lavar, la ropa limpia que Marina había pedido que doblaran seguía en la canasta. Marina sintió algo quebrarse dentro de ella. No era ira exactamente. Era una mezcla de tristeza, frustración y determinación. Se sentó frente a su hija y apagó la televisión. Estelle la miró sorprendida, con una expresión entre molesta y confundida. Marina respiró hondo y habló con voz firme pero serena. Le dijo que las cosas iban a cambiar. Que ya era hora de que Estelle entendiera lo que significa vivir, lo que cuesta mantener un hogar, lo que implica ser adulta. Le dijo que a partir de ese momento, si quería seguir viviendo bajo ese techo, tendría que pagar 300 euros de renta cada mes. 300 euros que cubrirían las facturas, la comida, los gastos compartidos, todo lo que ella daba por sentado cada día. Estelle se quedó en silencio por un momento. Luego soltó una risa nerviosa, como si esperara que su madre estuviera bromeando. Pero cuando vio la seriedad en los ojos de Marina, la sonrisa se desvaneció. Comenzó a protestar. Dijo que era injusto, que ella acababa de terminar la escuela, que no tenía dinero, que cómo se suponía que iba a pagar eso. Marina simplemente respondió que tendría que encontrar la manera. Que tendría que buscar trabajo, administrar su tiempo, aprender a ser responsable. Que eso era exactamente lo que el mundo le iba a exigir de todos modos, y que era mejor aprenderlo ahora, en casa, con alguien que la amaba, que aprenderlo más tarde de forma brutal y solitaria. Estelle se levantó del sofá y se encerró en su habitación dando un portazo. Marina se quedó sola en la sala, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que su hija la odiaba en ese momento. Sabía que vendrían días difíciles. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque a veces amar significa ser duro. A veces amar significa soltar.
A veces amar significa permitir que la persona que más quieres enfrente sus propias batallas, aunque duela verla caer. Pasaron los días y Estelle no decía nada sobre la renta. Actuaba como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Seguía con su rutina habitual, saliendo y entrando sin dar explicaciones, sin buscar trabajo, sin hacer ningún esfuerzo visible. Marina no insistía, pero tampoco cedía. Simplemente esperaba. Sabía que el 1 de mes llegaría pronto, y con él, el momento de la verdad. Cuando llegó ese día, Marina se levantó temprano como siempre, preparó café y dejó una nota en la mesa de la cocina que decía: Estelle, hoy es 1 de mes. Te espero esta noche para la renta. Mamá. Salió a trabajar con el corazón apretado pero la cabeza clara. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero sabía también que era necesario. Esa noche, cuando Marina regresó a casa, encontró a Estelle sentada en la mesa de la cocina. Tenía los brazos cruzados y una expresión de disgusto en el rostro. Marina dejó su bolso, se quitó los zapatos y se sentó frente a ella. No dijo nada. Simplemente esperó. Estelle rompió el silencio con voz temblorosa. Dijo que no tenía el dinero. Que había buscado trabajo pero que nadie la había contratado todavía. Que necesitaba más tiempo. Marina asintió con calma y le preguntó cuánto tiempo necesitaba. Estelle se encogió de hombros, evitando su mirada. Marina entonces le explicó que en el mundo real, cuando no pagas tu renta, hay consecuencias. Que los propietarios no esperan indefinidamente. Que las facturas no se detienen porque no tengas dinero. Que la comida no aparece mágicamente en el refrigerador. Le dijo que le daría una semana más, pero que después de eso, si no pagaba, tendría que empezar a buscar otro lugar donde vivir. Estelle la miró con los ojos llenos de lágrimas y le gritó que era la peor madre del mundo. Que sus amigas vivían con sus padres sin pagar nada. Que ella nunca le había pedido nacer. Que todo esto era cruel e innecesario. Marina sintió cada palabra como un puñal en el pecho, pero mantuvo la compostura. Le respondió con voz suave que precisamente porque la amaba estaba haciendo esto. Que algún día lo entendería. Que algún día le agradecería. Estelle se levantó de la mesa y volvió a encerrarse en su habitación. Marina se quedó sola en la cocina, mirando sus manos cansadas, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Las dudas la invadían en esos momentos de silencio. Pero luego recordaba su propia historia, cuando a los 19 años tuvo que valerse por sí misma, cuando nadie le enseñó nada y tuvo que aprenderlo todo a golpes. Recordaba las noches sin dormir, el hambre, el miedo, la soledad. Y se prometía a sí misma que su hija no pasaría por eso, pero tampoco la dejaría llegar a la adultez sin estar preparada. Los días siguientes fueron tensos. Estelle apenas le dirigía la palabra. Salía temprano y volvía tarde, evitando cualquier conversación. Marina sabía que estaba pidiendo dinero prestado a sus amigas, vendiendo algunas de sus cosas, haciendo lo imposible por juntar esos 300 euros sin realmente comprometerse a buscar un trabajo estable. Era exactamente lo que Marina había anticipado. Estelle estaba buscando soluciones fáciles, atajos, formas de escapar de la responsabilidad real. Pero Marina también sabía que eso era parte del proceso. Sabía que su hija necesitaba chocar contra esa pared, sentir la frustración, experimentar la impotencia de no tener recursos propios. Solo así valoraría lo que realmente significa ganarse el sustento. Una semana después, justo antes de que expirara el plazo, Estelle llegó a casa con un sobre arrugado. Lo dejó caer sobre la mesa frente a Marina sin decir palabra. Marina lo abrió y contó el dinero. Había exactamente 300 euros, en billetes pequeños, algunos arrugados, otros nuevos. Marina miró a su hija y vio en sus ojos una mezcla de resentimiento y agotamiento. Le preguntó de dónde había sacado el dinero. Estelle respondió con sarcasmo que eso no importaba, que ahí estaba su preciosa renta.
Marina guardó el dinero en el sobre y lo puso en un cajón de su escritorio. No lo gastó. No lo tocó. Lo guardó con fecha y el nombre de Estelle escrito en el sobre. Hizo lo mismo que haría cada mes durante los próximos años, aunque su hija nunca lo supo en ese momento. Cada peso que Estelle le entregaba, Marina lo guardaba religiosamente, como un testamento del esfuerzo de su hija, como una prueba de su crecimiento. Con el paso de las semanas, Estelle finalmente consiguió un trabajo en una cafetería. No era gran cosa, trabajaba 4 horas al día sirviendo mesas, limpiando tazas, sonriendo a clientes que a veces eran groseros. El sueldo era modesto, apenas suficiente para pagar la renta y tener algo extra para sus gastos personales. Pero era honesto. Era suyo. Al principio, Estelle odiaba cada minuto. Llegaba a casa con los pies adoloridos, oliendo a café y cansancio. Se quejaba constantemente. Decía que el jefe era injusto, que los clientes eran insoportables, que el trabajo era degradante. Marina la escuchaba sin juzgar, pero tampoco la compadecía. Simplemente le recordaba que así era el trabajo, que todos empezaban desde abajo, que la dignidad no estaba en el puesto sino en el esfuerzo. Pasaron los meses y algo empezó a cambiar en Estelle. Seguía pagando su renta cada mes, a veces con dificultad, a veces con retraso, pero lo hacía. Aprendió a administrar su dinero, a planificar sus gastos, a decir que no cuando sus amigas la invitaban a salir y ella no podía permitírselo. Aprendió el valor de cada euro, el peso de cada decisión financiera. A veces llegaba a casa y se sentaba con Marina en la cocina, y aunque no lo dijera con palabras, Marina podía ver en sus ojos que algo estaba cambiando. Que su hija estaba creciendo. Que estaba dejando de ser una niña que esperaba que todo le fuera dado y se estaba convirtiendo en una mujer que sabía ganarse lo suyo. Pero el camino todavía era largo. Hubo momentos en que Estelle cambió de trabajo, periodos en que estuvo desempleada y tuvo que hacer malabares para pagar la renta. Hubo veces en que llegó a Marina con lágrimas en los ojos, diciendo que no podía más, que todo era demasiado difícil. Y Marina, aunque su corazón se partía, mantenía firme su decisión. Le ofrecía consejos, le daba ánimos, pero no le regalaba el dinero. Porque sabía que hacerlo sería robarle la oportunidad de fortalecerse, de descubrir de qué estaba hecha realmente. Y en cada uno de esos momentos difíciles, Marina guardaba el dinero de la renta en su cajón, sobre tras sobre, mes tras mes, construyendo en secreto un futuro que su hija aún no podía imaginar. Los años pasaron como pasan siempre, entre días ordinarios y momentos extraordinarios, entre luchas silenciosas y pequeñas victorias. Estelle cumplió 21, luego 22, luego 23. Ya no era la chica que había sido a los 18. El trabajo la había transformado. La responsabilidad la había moldeado. La vida la había enseñado de maneras que ninguna escuela podría haberlo hecho. Dejó la cafetería y consiguió un puesto mejor en una tienda de ropa. Luego trabajó como recepcionista en un hotel pequeño. Cada cambio era un paso hacia adelante, aunque a veces no lo pareciera. Hubo empleos que odiaba, jefes que la trataban mal, compañeros difíciles, horarios imposibles. Pero siguió adelante. Siguió pagando su renta cada mes, a veces con orgullo, a veces con amargura, pero siempre con la certeza de que era su responsabilidad. La relación entre Marina y Estelle había evolucionado también. Ya no había gritos ni portazos. Habían llegado a un entendimiento tácito, a un respeto mutuo que nace solo cuando dos personas han atravesado juntas la tormenta. Estelle ya no veía a su madre como una enemiga, sino como alguien que, a su manera difícil y dolorosa, la estaba preparando para sobrevivir. A veces, en las noches, se sentaban juntas en la pequeña terraza del apartamento, tomando té y viendo las luces de la ciudad. No hablaban mucho, pero no necesitaban hacerlo. Había una paz entre ellas que no existía antes, una comprensión profunda que solo el tiempo y el sufrimiento compartido pueden crear. Marina seguía guardando cada euro que Estelle le daba.
El cajón de su escritorio estaba lleno ahora de sobres, cada uno marcado con una fecha y una cantidad. 9.400 euros. 7 años de esfuerzo de su hija, 7 años de disciplina, de frustración, de crecimiento. Marina miraba esos sobres a veces, cuando Estelle no estaba, y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hija lo había logrado, porque había perseverado cuando podría haberse rendido. Tristeza porque sabía el precio que Estelle había pagado, las lágrimas que había derramado, las noches en que había odiado a su propia madre. Pero sabía también que todo eso había valido la pena. Porque Estelle había aprendido la lección más importante de todas, que nada que valga la pena es fácil, que la libertad tiene un costo, que el respeto por uno mismo se construye con acciones, no con palabras. Cuando Estelle cumplió 25 años, Marina decidió que había llegado el momento. Había planeado este momento durante años, imaginando cómo sería, qué diría, cómo reaccionaría su hija. Era un día sábado por la mañana, soleado y tranquilo. Estelle estaba en la cocina preparando café cuando Marina entró con una carpeta manila en las manos. Estelle la miró con curiosidad mientras Marina se sentaba a la mesa y colocaba la carpeta frente a ella. Le dijo que abriera. Estelle, con una sonrisa confundida, obedeció. Dentro había sobres. Muchos sobres. Todos marcados con fechas y cantidades. Estelle comenzó a sacarlos uno por uno, sin entender todavía qué estaba viendo. Marina le explicó con voz suave que cada sobre contenía el dinero de la renta que ella había pagado durante los últimos 7 años. Que nunca lo había gastado. Que cada euro que Estelle había entregado con esfuerzo, con sacrificio, con lágrimas a veces, estaba ahí. Intacto. Esperando por ella. Estelle se quedó paralizada. Sus manos temblaban mientras abría uno de los sobres y veía los billetes dentro. Luego otro. Y otro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Miró a su madre con una expresión que Marina nunca olvidaría, una mezcla de shock, gratitud, comprensión y un amor tan profundo que no necesitaba palabras. Marina le dijo que eran 9.400 euros. 7 años de su vida, de su trabajo, de su disciplina. Le dijo que ese dinero era suyo, que siempre había sido suyo, pero que necesitaba ganárselo de verdad para poder apreciarlo. Que si se lo hubiera dado al principio, cuando tenía 18 años, lo habría desperdiciado. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, después de todo lo que había vivido, sabría qué hacer con él. Estelle no podía hablar. Solo lloraba, abrazando los sobres contra su pecho. Finalmente logró decir entre sollozos que lo sentía. Que sentía haberla odiado tantas veces, que sentía cada palabra cruel que le había dicho, que sentía no haber entendido antes. Marina la abrazó fuerte y le dijo que no tenía nada que sentir, que ese dolor, esa rabia, ese resentimiento, todo había sido parte del proceso. Que sin eso, la lección no habría sido completa. Le explicó que la vida iba a ser dura con ella de todas formas, que el mundo no iba a tener piedad. Que los jefes no iban a perdonar errores porque tuviera buenos sentimientos. Que los bancos no iban a esperar los pagos porque tuviera una historia triste. Que la única manera de sobrevivir en este mundo era siendo fuerte, disciplinada, responsable. Y que ella había aprendido todo eso no porque alguien se lo dijera, sino porque lo había vivido en carne propia. Estelle sintió entre lágrimas, finalmente comprendiendo el regalo que su madre le había dado. No era solo el dinero. Era la fortaleza. Era la capacidad de sostenerse por sí misma. Era la certeza de que podía enfrentar lo que viniera porque ya lo había hecho antes. Ese día marcó un punto de inflexión. Estelle guardó el dinero cuidadosamente y comenzó a planear. Investigó sobre inversiones, sobre ahorro, sobre cómo hacer que ese dinero trabajara para ella. Había aprendido bien la lección. Ya no veía el dinero como algo para gastar, sino como una herramienta para construir un futuro. Los meses siguientes fueron de transformación profunda para Estelle.
Con los 9.400 euros que su madre le había devuelto, tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento. No los gastó en viajes ni en ropa ni en fiestas como habría hecho años atrás. En cambio, los usó como enganche para comprar su primer apartamento. Era pequeño, apenas un estudio en un barrio modesto, pero era suyo. Cuando firmó los papeles, cuando recibió las llaves, sintió algo que nunca antes había experimentado, un orgullo genuino, profundo, que venía de saber que lo había logrado con su propio esfuerzo. Sí, su madre le había devuelto el dinero, pero ella lo había ganado, euro por euro, hora por hora, sacrificio por sacrificio. Marina la acompañó el día que se mudó. Ayudó a cargar las cajas, a limpiar, a organizar los pocos muebles que Estella había conseguido. Miraba a su hija moverse por ese espacio pequeño con tanta ilusión, con tanta determinación, y sentía que su corazón podría explotar de orgullo. Había valido la pena. Cada lágrima, cada pelea, cada momento de duda. Todo había valido la pena. Esa noche, antes de irse, Marina se sentó con Estella en el suelo del apartamento vacío, porque aún no tenían dónde sentarse. Le dijo algo que Estella guardaría en su corazón para siempre. Le dijo que la vida le había enseñado que el amor verdadero no es el que protege de todo dolor, sino el que prepara para enfrentarlo. Que ser madre no era hacer todo fácil para tus hijos, sino darles las herramientas para que pudieran hacer las cosas difíciles por sí mismos. Le dijo que había momentos en los que había querido ceder, darle el dinero, evitarle el sufrimiento. Pero que sabía que si lo hacía, le estaría robando la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Y que ahora, viéndola ahí, en su propio espacio, independiente y segura de sí misma, sabía que había tomado la decisión correcta. Estella abrazó a su madre y le dio las gracias. No solo por el dinero, sino por la lección. Por haberla amado lo suficiente como para ser dura con ella. Por haberla respetado lo suficiente como para creer que podía lograrlo. Los años siguientes trajeron más cambios. Estella conoció a alguien, una mujer llamada Fernanda, dulce y trabajadora como ella. Se enamoraron. Hicieron del pequeño apartamento un verdadero hogar, llenándolo de plantas, de risas, de sueños compartidos. Y cuando llegó el momento, cuando decidieron tener una hija, Estella supo exactamente qué tipo de madre quería ser. La niña nació en primavera y la llamaron Lucía. Era pequeña, perfecta, con los ojos oscuros de Estella y la sonrisa de Fernanda. Marina la visitaba cada semana, y en esos momentos, viendo a su hija cargar a su propia hija, sentía que el círculo se había completado. Estella resultó ser una madre maravillosa, pero no una que lo daba todo sin esfuerzo. Cuando Lucía creció y comenzó a pedir cosas, Estella le enseñaba el valor del dinero, la importancia del trabajo, el significado del sacrificio. No de manera cruel, sino con amor firme, con paciencia y consistencia. Le daba tareas en casa, le enseñaba a ahorrar, le explicaba por qué no podían comprar todo lo que veía en las tiendas. Y cuando Lucía cumplió 18 años, Estella hizo exactamente lo que su madre había hecho con ella. Le pidió que pagara 300 euros de renta cada mes. Lucía protestó, exactamente como Estella había protestado años atrás. Dijo que era injusto, que sus amigas no tenían que pagar nada. Y Estella, con una sonrisa que mezclaba la nostalgia y la sabiduría, le respondió las mismas palabras que su madre le había dicho a ella. Pero al igual que Marina, Estella guardaba cada euro que su hija le daba. Cada mes, marcaba un sobre con la fecha y el nombre de Lucía, y lo guardaba en un cajón especial. Y sabía que algún día, cuando Lucía estuviera lista, cuando hubiera aprendido la lección, le devolvería ese dinero para que pudiera construir su propio futuro. Marina, ahora con canas y las manos más cansadas que nunca, observaba todo esto desde la distancia con una satisfacción profunda. Veía cómo el legado que había plantado en su hija ahora florecía en su nieta. Veía cómo las lecciones difíciles se transmitían de generación en generación, no como castigo, sino como regalo. Una tarde, Estella la visitó con Lucía.
La niña, ahora de 19 años, había conseguido su primer trabajo estable y venía a contarle a su abuela. Marina la escuchó con atención mientras Lucía se quejaba del cansancio, del poco sueldo, de lo difícil que era. Y cuando terminó, Marina simplemente le tomó la mano y le dijo que estaba orgullosa de ella. Que lo que estaba viviendo no era fácil, pero que era necesario. Que algún día entendería por qué. Lucía no parecía convencida, pero asintió con respeto. Estelle, sentada al lado de su hija, miró a su madre y le sonrió. Era una sonrisa de complicidad, de comprensión mutua. Ambas sabían lo que vendría. Ambas sabían el camino que Lucía tendría que recorrer. Y ambas sabían que al final, valdría la pena. Esa noche, cuando Estelle y Lucía se fueron, Marina se quedó sola en su apartamento, el mismo apartamento donde todo había comenzado tantos años atrás. Se sentó en su silla junto a la ventana y miró las luces de la ciudad. Pensó en todas las decisiones difíciles que había tomado, en todas las veces que había querido rendirse, en todas las noches que había llorado en silencio preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Y supo, con absoluta certeza, que sí. Que había hecho lo correcto. Porque el amor verdadero no es el que evita el dolor, sino el que da las herramientas para superarlo. El amor verdadero no es el que lo da todo, sino el que enseña a ganarlo. El amor verdadero no es el que protege del mundo, sino el que prepara para enfrentarlo. Marina cerró los ojos y sonrió. Su legado no estaba en el dinero que había guardado, ni siquiera en el apartamento que Estelle había comprado. Su legado estaba en la fortaleza que había cultivado en su hija, en la sabiduría que ahora se transmitía a su nieta, en la certeza de que las mujeres de su familia sabían sostenerse por sí mismas, sin importar lo que el mundo les pusiera enfrente. Y esa noche, Marina durmió en paz, sabiendo que la lección más importante que podía dejarle a su familia no era riqueza material, sino algo mucho más valioso, la capacidad de construir su propia vida, con sus propias manos. Con su propio esfuerzo, con su propia dignidad intacta. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No lo que nos dan, sino lo que somos capaces de lograr. No la facilidad del camino, sino la fuerza que desarrollamos al recorrerlo. No el refugio que nos ofrecen, sino las alas que nos enseñan a construir. Y esa es una lección que dura para siempre,